Bienvenidos sean todos. Vamos a dar continuidad al tema de la democracia. Recuerden que hablábamos en lecciones anteriores que la democracia va a tener diferentes grados de participación del pueblo. Es decir, en la página, en la página 1 que tienen ustedes ahí, habla de democracia según el grado de participación. Cuando hablan según el grado de participación, ¿de quién es este grado de participación? Del pueblo, es decir, del pueblo directamente en lo que va a ser el gobierno. Entonces, vimos la democracia directa en la cual el gobierno, pues al 100% de lleno, participaría en la toma de decisiones para el efecto de gobernar una comunidad, de gobernar un pueblo. Pero ya explicamos cuáles serían las dificultades que impedirían que este esquema de la democracia directa pueda echarse a andar. Principalmente lo poco factible que es estar en una asamblea todo el tiempo, que ya explicamos cuando el volumen de gente es grande. Lo que viene a continuación es otro esquema de la democracia en donde el grado de participación va a ser menor de lo que es la democracia directa, o por lo menos la participación del pueblo va a ser de cierta forma indirecta, precisamente a través de sus representantes. La democracia representativa es precisamente la que ustedes conocen, en la que vivimos en la actualidad en nuestro país y prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo en la página 2 que tienen ahí, en la parte de abajo donde dice democracia representativa. La idea de representación no está ligada en principio al ejercicio del gobierno. La actuación en nombre de otro es conocida en las relaciones privadas desde el derecho romano, pero su origen en el ámbito de la política ocurre en la Edad Media, en cuanto la nobleza pretendió limitar el poder del monarca. La aparición de los parlamentos modernos se remonta a esa época y en ellos está presente la idea de representación sin que la misma tenga connotación democrática. ¿Cómo entender primero esta parte? Aquí es un poquito de historia para que entendamos de dónde surge la representación y en qué se transformó después, que esa es la parte importante. Bueno, empieza por decirnos que la figura de la representación no es algo nuevo. Cuando ustedes vieron Derecho Romano en primero y segundo cuatrimestre, en algún momento seguramente vieron el tema de que existía la posibilidad de que una persona fuera representada por otra. Y no estábamos hablando de un esquema de gobierno, ¿vale? Ya en la Edad Media, el monarca, hablábamos en otros temas, que el monarca era todopoderoso, tomaba las decisiones a nombre del pueblo, pero en muchas ocasiones el monarca tomaba malas decisiones o decisiones que iban a perjudicar a algunos sectores de la población. Cuando se trataba de un sector de la población, de lo que serían los siervos de leva, pues generalmente no pasaba nada. Pero si de repente empezaba a tocar algunos sectores de la población que no eran la parte más baja, que podían ser algunos comerciantes, entonces, o en el caso personas de la nobleza, estos grupos que tenían un poco de más fuerza, un poco de más influencia en lo que era la jerarquía del esquema de la Edad Media, comenzaron a presionar a los monarcas para que ellos pudieran opinar o ser representados ante el rey para efecto de los intereses de ellos mismos. No les iba a interesar a los siervos de leva. Si el siervo de leva tenía problemas, pues que los tuviera. A ellos les preocupa única y exclusivamente la agrupación a la que ellos pertenecían. Aquí ya existe la figura de la representación, es decir, alguien habla a nombre de ti o a nombre de tu gremio, a nombre de tu grupo, de las personas que se dedican a lo mismo que tú, aunque no es un esquema de democracia porque no es el pueblo en sí el que está siendo representado, sino solamente un sector de la población que tiene intereses particulares. Sin embargo, aquí empieza a surgir precisamente esta forma de representación que después va a derivar en lo que conocemos actualmente, que ya los representantes lo son de todo el pueblo. Ahora, seguimos avanzando. Al surgir el pensamiento contractualista, cuando hablamos del pensamiento contractualista, quiero que recuerden, y si no, les doy de tarea que por favor revisen un poquito en qué consiste el libro de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, a eso se refiere. Sigue diciendo acá, fue evolucionando la idea de soberanía popular, que en combinación con el individualismo liberal plantean el siguiente razonamiento. Todos los hombres nacen libres e iguales. Nadie nace con el derecho de gobernar. El gobierno solo puede justificarse si proviene de la voluntad libre
e igual de los ciudadanos que forman el pueblo. Bueno, el pensamiento contractualista lo explico muy rápido, pero yo les pido por favor que investiguen ustedes, les va a servir más. Lo establece Juan Jacobo Rousseau desde el siguiente aspecto. Él dice, bueno, el hombre nace libre. El hombre no nace más que otros. O sea, aparecemos en este planeta bajo el mismo esquema, de la misma manera. Por lo tanto, ningún hombre nace con ese derecho a gobernar a los demás. Al contrario, todos tenemos la oportunidad de que en la suma de todos los habitantes nos podamos autodeterminar y tomar nuestras propias decisiones en beneficio de nosotros mismos. Entonces, aquí es donde empieza a explicarse esto del individualismo, el liberalismo, es decir, el liberalismo son el tema de las libertades, y te dice, bueno, aquí no hay nadie que tenga privilegios en el momento de nacer sobre otros, simplemente somos iguales y por lo tanto todos tenemos la libertad y la voluntad de podernos gobernar a nosotros mismos. Entonces, aquí empieza a cambiar un poco la idea que habíamos explicado anteriormente de ese derecho divino a gobernar por parte del monarca, del hijo del monarca, del nieto del monarca. Y empieza a cuestionarse precisamente por qué me tiene que gobernar una persona solamente por derecho divino. Si aquí somos tantos que vivimos una problemática y conocemos la problemática, tenemos el derecho a autogobernarnos porque conocemos nuestros propios problemas. Entonces, al estar permeando esta idea, entonces comienzan a surgir también las ideas que ante el rey, es decir, antes de pensar en derrocar al rey, que ante el rey existan personas que nos representen, que hablen por nosotros, hablando de aquellos tiempos, que hablen por los diferentes gremios. Cuando me refiero a gremios, a las diferentes agrupaciones o sectores que se dedican a alguna tarea, alguna actividad, algún trabajo en específico, es decir, los herreros, los carpinteros, los artesanos, los comerciantes, es decir, que tuvieran alguien que hablara por ellos ante el rey, ante la corte, precisamente para evitar que se cometieran abusos dirigidos hacia su sector. Bueno, continúo diciendo, en el Estado Nacional moderno, que nace en el siglo XVII, el pueblo no puede reunirse periódicamente. Aquí está lo que habíamos comentado de un intento de la democracia directa, sobre todo que se da al término de la Revolución Francesa, para tomar decisiones. Y la técnica de representación puede ser aplicada para que se exprese la voluntad popular, que es en quien reside la soberanía, y designe libremente a quienes actuarán en nombre de todos los ciudadanos, representándolos en la elaboración de la ley y el ejercicio del gobierno. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Vienen los momentos en los que después de la Revolución Francesa empiezan a caer algunas monarquías, precisamente la de Francia, matan al rey. Viene el pueblo con esa fuerza y ese vigor de decir, bueno, ahora tenemos la oportunidad de gobernarnos de otra forma. Surgen precisamente los estados nacionales, eso lo vemos en sociología, es decir, son esos estados fuertes en donde se va generando una nueva estructura y una nueva forma de gobernar, en la que, como dice acá, era imposible que toda la gente se reuniera para la toma de decisiones. Era, digamos, un intento de lo que era la democracia directa. Por lo tanto, al ser imposible o al ser poco factible que todos se gobernaran al asistir a asambleas y tomar decisiones a nombre de todos, dan un paso hacia adelante o evolucionan y dicen, bueno, tenemos que ver que no venga una persona a gobernarnos, como lo era el rey, tomando las decisiones él mismo a capricho de él mismo. No, busquemos algo que siga por el conducto de la democracia, de que todos nos gobernemos, pero que acabe con la imposibilidad de que estemos todos juntos en una asamblea. Y optan porque existan representantes nombrados por el mismo pueblo, para que una vez que ellos sean nombrados a través de votaciones, por supuesto, esta persona o personas tomen las decisiones a nombre del pueblo, pero antes fueron elegidos por el mismo pueblo, en el entendido de que el pueblo hizo un análisis de qué persona era la idónea o cuáles eran las mejores personas para tomar esas decisiones a nombre del mismo pueblo. Es decir,
se están tomando las decisiones con el permiso del pueblo. En el caso de la monarquía no se daba este vínculo de, ¿sabes qué, rey? Tú vas a tomar las decisiones a nombre de nosotros porque nosotros te pusimos ahí. No, era un esquema de derecho divino. Entonces empieza a surgir ya el esquema de representación parecido al que nosotros tenemos en la actualidad. El pueblo nombra ya a un representante o a varios representantes para que a nombre del mismo pueblo estos representantes tomen las mejores decisiones en pro o en beneficio de la población que los colocó a ellos como representantes. Y este es el esquema que nosotros conocemos en la actualidad. Ahora, en la parte final de ese párrafo que leímos, habla de que los van a representar, es decir, estos ciudadanos, porque al final de cuentas ciudadanos, estas personas que se convierten en representantes, los van a representar en la elaboración de la ley. Es decir, viene aquella teoría de la división de poderes, en donde tiene que haber alguien que realice las leyes, otro que dirima controversias y otro más que administre a través de las leyes lo que va a ser el gobierno de un país. Es decir, lo que conocemos como el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Bueno, entonces el pueblo va a estar nombrando a los representantes que van a realizar esas tres tareas y tomarán decisiones a nombre y en beneficio del pueblo. Bueno, continuamos. La democracia representativa surge cuando se admite que el pueblo no puede autogobernarse directamente. Les pido por favor subrayen esas dos, bueno, esa línea y un poquito más, porque esta es la parte clave. Yo les he comentado que lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro entorno, no es algo que se dé de manera espontánea sin una razón de ser previa. Si tenemos algo es porque es el resultado, la consecuencia de algo que pasó en el pasado. En este caso, llegamos. ¿Por qué tenemos la democracia representativa? Porque es imposible, o se le dice imposible a los ciudadanos autogobernarse de forma directa por el esquema que planteábamos de esta asamblea permanente de tanta gente que era prácticamente imposible de realizarse. Entonces, derivado de que es poco factible la democracia directa, entonces el ser humano evoluciona. Y aquí es donde entra aquello del tema de la dialéctica de Hegel, si ustedes recuerdan, donde hablábamos, no nos vamos en círculos, nos vamos moviendo como en una espiral, donde vamos avanzando. Cada cierto tiempo suceden cosas parecidas, pero no iguales. Por lo tanto, aquí seguimos en un esquema de la democracia, de intentar gobernarse por parte del pueblo hacia el mismo pueblo, pero al entender que no se puede de forma directa, evolucionamos hacia algo distinto, aunque en el mismo sentido, que es la democracia, pero ahora a través de representantes. Por eso, estas líneas que dicen, la democracia representativa surge cuando se admite que el pueblo no puede autogobernarse directamente, pero sí de modo indirecto, es la parte que yo les comentaba, indirecto, no directo, por medio de sus representantes que deben provenir de una elección popular en la cual decide la mayoría de los votantes. Bueno, y con esto estamos muy familiarizados. Sabemos que para elegir a un gobernante, para elegir a un legislador, nosotros lo que tenemos que hacer es acudir cada cierto tiempo a votaciones, es decir, a una elección. Las elecciones de hoy en día son mucho más estructuradas, con una serie de candados para efecto de que no puedan haber trampas, no vayan a haber fraudes, pero en esencia es algo simple, que cada ciudadano levante la mano, o en este caso en la democracia actual, que crucemos una boleta que se coloque dentro de una urna y al final del día se cuenten los votos. Como en su momento, en otras épocas de la historia, era levantando mano y contando manos, en la actualidad es contando boletas en donde se cruce la opción que el ciudadano considere correcta para él y al final del día se suma, ¿no? ¿Quién de los que querían o pretenden ser los representantes del pueblo tiene más votos a favor de él? Y esa persona será la que se hará cargo de la representación que el pueblo está otorgando en ese momento. Entonces, es un tema simple de votación y quien tenga la mayoría de los votos se convertirá en el representante. Obviamente para esto implica vocación y esa es precisamente la tarea de los políticos, lo que comentábamos cuando arrancábamos la materia. ¿A quién de ustedes les interesa dedicarse a la política, ser políticos? ¿A quién de ustedes les interesa
contender en algún momento a un cargo de elección popular, bueno, pues este es un tema de vocación. Y por supuesto, la persona que busca este camino, que busca esta vocación, es porque pretende ser representante de los demás y trabajar en beneficio de los demás. Por supuesto, esto implica una remuneración como cualquier trabajo, pero la idea central es ayudar a la ciudadanía con lo que tú puedas hacer a través de una gestión, a través de lo que tú conoces, de lo que tú sabes. Y el pueblo, si te da la confianza a través de que te dé los votos suficientes, pues te convierte a ti en el representante. Bueno, entonces, repito, la democracia representativa es donde una o varias personas se convierten en los representantes del pueblo para efecto de tomar las decisiones a nombre del pueblo a través de que los coloquen a ellos mediante votaciones a cargo precisamente de esta representación. Algo que quiero que entendamos, y lo voy a recalcar mucho ahorita, es la diferencia entre la democracia directa y la democracia representativa en la toma de decisiones. En la democracia directa, la toma de decisiones es inmediata, como su nombre lo dice, es directa, sin intermediarios, donde el pueblo, junto en una asamblea, todos sin excepción, deciden lo que van a hacer para ellos mismos. Es decir, la toma de decisiones la toman todos, juntos, el pueblo, de manera inmediata y directa. En la democracia representativa, la toma de decisiones es distinta. La tomará un representante nombrado por el pueblo a través de una elección, pero tomará estas decisiones a nombre del pueblo. Y el pueblo lo permite porque esas son las reglas de la democracia representativa. Ya el pueblo no va a estar levantando la mano directamente en la toma de decisiones. Lo que hará el pueblo es la decisión solo de nombrar al representante, y posteriormente quien tomará todas las decisiones en beneficio del pueblo será este representante que fue nombrado por el pueblo. Una de las cosas que puede suceder es que si este representante no está funcionando bien, pues el mismo pueblo lo puede quitar. Siempre hay mecanismos en la ley que permitirán remover a un gobernante. Sin embargo, se le da el voto de confianza a esta persona para que él tome las decisiones a nombre del pueblo. Entonces, la gran diferencia en el esquema de tomas de decisiones entre la forma directa y la forma representativa es que en la forma directa el pueblo de manera inmediata y directa es quien toma las decisiones, y en la democracia representativa es un representante nombrado por el pueblo el que tomará las decisiones a nombre del pueblo. Entonces ahí vamos viendo la diferencia en el esquema de toma de decisiones. Apréndanselo muy bien, por favor, seguramente se los preguntaré en alguno de los ejercicios que hagamos. Ahora, vienen algunas características que nos van mencionando acá sobre la democracia representativa. En la democracia representativa, el pueblo elige a quienes habrán de gobernarlos periódicamente para confeccionar las leyes, que sería el poder legislativo. Cuando hablamos de confeccionar, la palabra confeccionar implica hacer, diseñar las leyes. Hemos platicado cuando estábamos en primer cuatrimestre que la profesión idónea encargada de confeccionar las leyes deben de ser precisamente los licenciados en Derecho, los abogados, porque son los conocedores de las leyes. Eso no significa que no pueda participar gente de las diferentes profesiones. Es necesario que participen, pero al final del día el que conoce del espíritu de la ley, el que conoce de la redacción y que conoce de leyes en pocas palabras es precisamente el abogado. Entonces, para confeccionar las leyes se buscarán personas que entiendan de las necesidades del pueblo, pero también que entiendan del manejo de las leyes. Por eso es que en los congresos, tanto el de la Unión como el de las diferentes entidades federativas, pueden haber diputados, o en su caso los senadores, que son gente del pueblo con diferentes profesiones, pero generalmente van a estar siendo auxiliados por abogados, porque alguien tiene que redactar la ley, alguien tiene que entender precisamente el esquema de la ley, y precisamente ahí es donde entramos todos los que estudiamos esta carrera. Para adoptar las medidas gubernativas y aplicarlas, el Poder Ejecutivo lo que va a realizar es precisamente esto. En otras palabras, administrar. El Poder Ejecutivo es como si identificáramos la figura de nuestros papás en casa, los que van a ser los proveedores de lo que necesitamos: comida, vestido, vivienda, agua, etc. Pero también los que van a aplicar las reglas de la casa.
a final de cuentas, ¿no? Entonces, de nada sirve una ley en un estado si no es aplicada. Es decir, podemos tener un reglamento de tránsito, pero necesitamos a alguien que aplique ese reglamento de tránsito. Podemos tener, ahorita con lo que estamos viendo en la pandemia, una ley general de salud, pero se necesita quien aplique y quien tome las decisiones en la aplicación de esa ley general de salud para que se pueda cumplir y obviamente sacar adelante un país en el tema de salud pública, como en el caso que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, ¿no? Y obviamente en nuestro país de una pandemia. Entonces, adoptar las medidas gubernativas y aplicarlas le corresponde a otro representante. En este caso nosotros a nivel federal tenemos a uno, que es el presidente de la República. Solo elegimos a uno, y eso es clave. Todos los secretarios no son elegidos por nosotros, los elige ya el presidente y ahí es donde están las tomas de decisiones que ya de manera directa repercuten en él, o que él toma de manera directa, pero que ya no es a través de nosotros. Es decir, él ya tomó la decisión, nosotros tomamos una decisión previa, nombrarlo a él como presidente y después él va tomando estas decisiones que se entiende que son en beneficio del pueblo. Bueno, entonces, primero, poder legislativo, confección de leyes, son representantes nuestros, los elegimos a los diputados cada 3 años, a los senadores cada 6 años, para que tomen las decisiones de elaborar las leyes que van a repercutir en la vida diaria de los ciudadanos. Recuerden que hablábamos de que puede existir el esquema del referéndum, en donde nos solicitaran a nosotros nuestra opinión para efecto de que ellos después tomen una decisión si aprueban o no una reforma constitucional. Ahí, digamos, nos darían una pequeña rendija para esa participación directa. Pero, repito, el diputado, el senador, tiene la posibilidad de tomar las decisiones a nombre del pueblo para emitir las leyes que van a regular la vida diaria de los ciudadanos. Y por último, para resolver los conflictos, aquí va a estar el Poder Judicial. Dirimir las controversias, dirimir los conflictos que se pueden dar entre los ciudadanos, pues precisamente ahí es donde estarán los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, entonces sabemos que a ellos se les elige indirectamente, entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, tomarán una decisión conjunta para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el único de los 3 poderes que nosotros hemos manejado que no se hace a través de una votación de manera directa. Para muchos puede ser criticado, para otros puede ser muy bien entendido. Recuerden que se requieren especialistas en la materia, porque lo que van a manejar precisamente son las leyes, pero para administrar o para imponer, mejor dicho, lo que es la justicia. Y aquí habría una situación, si nos fuéramos a que se diera a través de votaciones, pues quizás se buscarían muchas personas que tengan carisma, pero quién sabe si realmente tengan el conocimiento de las leyes, es decir, que sean realmente profesionales de las leyes para poder aplicar justicia. Y entonces ahí está precisamente esa balanza, ¿no? Donde se ha inclinado el legislador de nuestro país precisamente en que sea mejor decidido quiénes van a ser los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los otros 2 poderes y no darle la apertura que el pueblo pueda estar votando por quién va a ser uno u otro ministro para la toma de decisiones en materia de justicia y de leyes en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, al final del día, los 3 poderes son nombrados por el pueblo. Porque aún el poder judicial es nombrado por el pueblo, porque al presidente lo nombró el pueblo y a los legisladores los nombró el pueblo también de manera directa. Entonces, ellos actúan en beneficio del pueblo también al nombrar a los ministros. Aquí lo que quiero que entendamos es que existe un mecanismo de representación en el que el pueblo decide quién va a ser su representante para que tome las decisiones a nombre del mismo pueblo. Y por último, nos habla aquí de 2 características. La democracia representativa es liberal y electoral. Liberal porque se basa en el reconocimiento de la libertad de los individuos que pueden escoger entre varias opciones. Es decir, cuando vengan a ser, van a ser libres. Bueno, son libres, pero van a ser libres de tomar una decisión. ¿Cuál? De votar por quien mejor les parezca. Vendrán elecciones a presidencias municipales, vendrán elecciones para diputados locales y para diputados federales. Entonces, ustedes van a poder escuchar en televisión, en radio, leer periódicos, redes sociales, a todos los candidatos que les van a querer convencer de que ellos son la mejor opción para convertirse en los representantes del pueblo y por supuesto de ustedes, ¿no? Entonces, existe en la democracia representativa la libertad
de votar por quien nosotros queramos. Incluso existe tal libertad de que pueden votar incluso por alguien que no les aparezca en la boleta. Las boletas generalmente en la parte de abajo dicen otro, es decir, podrían votar por ustedes mismos si lo quieren hacer así, ¿no? Obviamente no es lo recomendable, porque aunque implicaría quizá un rechazo hacia los políticos, y eso es una señal, el lenguaje de decir al político tal vez te estoy reprobando, pero al final del día es un voto que va a quedar dentro de los votos nulos, es decir, que no contará para que pueda ganar alguien, y al final del día alguien de los otros va a ser tu gobernante. Pero existe esa libertad de que puedas votar por quien tú gustes. Nadie te va a limitar o te va a coaccionar para que votes por alguien. Por eso se refiere acá que la democracia representativa es liberal. Tú decides por quién votar. Al final del día se va a tomar en cuenta la voluntad popular, es decir, por quién decidió toda la gente que sea el representante. Y tu voto se sumará a uno de esos candidatos y puede ser que esté dentro del candidato que ganó o del que perdió. Pero al final del día, la mayoría se va a imponer precisamente con la votación. Y es electoral porque la representación se alcanza en primera instancia por medio del voto. Es decir, lo que hemos platicado es muy simple, ¿no? ¿De qué manera elijo a mi representante? A través de una votación. Las votaciones cada vez se van volviendo más complejas, también más tecnificadas, más seguras, porque a lo largo de la historia de las elecciones en nuestro país y yo creo que en todas las partes del mundo se han dado diferentes situaciones que implican fraudes, en general fraudes, ¿no? Pueden hablar de muchos de que nos robaron una elección, etcétera, pero se sustenta precisamente en trampas, en fraudes, que ha requerido que las elecciones cada vez sean más ciudadanas, es decir, que cada vez participen menos, o de preferencia si ya no participa el gobierno, sino que se generan instituciones ciudadanas como sería el Instituto Nacional Electoral, que permiten que los mismos ciudadanos organicen la elección, que ellos mismos sean los que vigilen la elección y den los resultados de la elección. Entonces, las votaciones cada vez son más, o han evolucionado más en cosas de tecnología. Hay países como en Estados Unidos en donde manejan el voto electrónico, es decir, a través de lo que será una computadora, una tablet, etc. Nosotros seguramente llegaremos en algún punto de nuestra historia para allá. Digo, siempre vamos avanzando en esa parte. Las elecciones de hoy son más seguras que las de antaño, las boletas cada vez son más difíciles de falsificar, los mecanismos, los pasos a seguir para esas votaciones también cada vez son más seguras, con más observadores para que no se hagan trampas, y esto va haciendo que la voluntad popular, es decir, lo que decide el pueblo al nombrar a un representante, sea precisamente eso, la voluntad del pueblo sin vicios, sin trampas, y que gobierne quien el pueblo decide. Entonces, esa parte, repito, es cuando nos referimos a que la democracia representativa es electoral, porque se elige a los representantes a través de elecciones, a través de votos. Bueno, hasta aquí concluye lo que es la democracia representativa, nuestra carrera. Que pasen muy buen día.